Continuando con el ejercicio de respuesta libre RLC serie, ahora vamos a resolver un ejercicio para la respuesta sobreamortiguada. Tenemos nuestro circuito RLC donde nos están indicando que el capacitor tiene condición inicial de voltaje y la polaridad de la misma. Entonces, ya conociendo los valores de los elementos y teniendo en cuenta la condición inicial del capacitor, lo que vamos a proceder es a calcular los valores de alfa para obtener alfa cuadrada y de omega cuadrada y poderlos comparar y verificar si es una respuesta sobreamortiguada. Hay que recordar que alfa es igual a R sobre 2L. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos da igual a 100. Entonces alfa cuadrada va a ser igual a 10.000. Omega cuadrada es igual a 1 sobre LC y va a ser igual a 1 entre el valor de la bobina, que es 50 por 10 a la menos 3, y el valor del capacitor, que es 3.125 por 10 a la menos 3. Haciendo operaciones nos queda de 6.400. Se puede ver que alfa cuadrada es mayor que omega cuadrada, entonces tenemos que siempre que alfa cuadrada sea mayor que omega cuadrada es una respuesta sobreamortiguada y las raíces que se van a obtener son reales y diferentes. Entonces, una vez que sabemos que es una respuesta sobreamortiguada, necesitamos conocer también el valor de beta, que ya se sabe que es igual a la raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega cuadrada. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, da un resultado de 60. Ya vamos a aplicar las ecuaciones de corriente que se obtuvieron anteriormente y se vio que se podían usar dos ecuaciones de corriente y las dos nos van a dar el mismo resultado. En este caso yo voy a usar la segunda expresión, aunque la primera va a dar exactamente los mismos resultados al trabajar con esta. No hay una diferencia. Entonces, al sustituir datos, tenemos que es el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, que sería la condición inicial que ya se nos proporcionó, entre el valor de beta por el valor de la bobina, que también son datos que conocemos, multiplicada por una exponencial elevada a la menos alfa t, que también ya conocemos a alfa, por el seno hiperbólico de beta t. Sustituyendo, tenemos que nos queda como 15 por e a la una exponencial elevada a la menos 100t, por el seno hiperbólico de 60t y son amperes. Recuerden que también se tenía que calcular el voltaje en la resistencia, en la bobina y en el capacitor, y como siempre en un circuito RLC serie vamos a obtener primero la corriente. La variable que sigue para encontrar, por ser más fácil, es el voltaje en la resistencia, ya que siempre el voltaje en la resistencia en el tiempo es igual a la resistencia por la corriente. Conocemos a la corriente, la multiplicamos por el valor de la resistencia y nos queda que el voltaje en la resistencia en el tiempo va a ser igual a 150 por una exponencial elevada a la menos 100t por el seno hiperbólico de 60t y son volts. El voltaje en dificultad seguiría el voltaje de la bobina y ya se sabe que el voltaje de la bobina en el tiempo siempre es la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. El valor de la bobina es 50 milihenries, la corriente ya la tenemos aquí y al derivarla nos va a quedar como menos 75 por e a la menos 100t por el seno hiperbólico de 60t, que sería la derivada de la exponencial más la derivada del seno hiperbólico, nos quedaría 45 por e a la menos 100t por el coseno hiperbólico de 60t y son volts. Para el voltaje del capacitor siempre vamos a auxiliarnos de las leyes de Kirchhoff de voltaje que se trabajaron. Y lo único que vamos a hacer es despejarlo, recordando que entonces el voltaje del capacitor va a quedar como menos la suma del voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es sumar el voltaje de la bobina con el voltaje de la resistencia y después agregarle el signo negativo. Entonces el voltaje del capacitor nos queda como menos 75 por una exponencial elevada a la menos 100t por el seno hiperbólico de 60t menos 45 por una exponencial elevada a la menos 100t por el coseno hiperbólico de 60 t y son volts. Ahora, realizando la gráfica de la corriente, recuerden que siempre nos vamos a auxiliar de la constante de tiempo, que en un circuito RLC es 2L o 2 veces el valor de la bobina entre la resistencia. Las unidades son segundos. Sustituyendo los datos que tenemos para nuestro circuito eléctrico que estamos analizando, nos queda un valor de 0.01 segundo. Escrito de otra forma, tenemos que la constante de tiempo con la cual vamos a trabajar va a ser igual a 10 milisegundos. Entonces, realizando la tabulación de la corriente, tenemos que el tiempo va a ir desde 0 hasta 5 constantes de tiempo, y los datos que nos da es que la corriente en un tiempo 0 va a ser igual a 0, la corriente en una constante de tiempo es 3.5 amperes,
la corriente en 2 constantes de tiempo es 3.0 amperes, la corriente en 3 constantes de tiempo es 2.2 amperes, la corriente en 4 constantes de tiempo es 1.5 amperes y la corriente en 5 constantes de tiempo es 1 amperes. Detalle, esta respuesta se llama sobreamortiguada porque cae muy lentamente a cero. Si recuerdan, toda respuesta libre, sin importar si hablemos de un circuito RL, RC o RLC, su valor se hace cero cuando el tiempo tiende a infinito. Y se puede ver que en este caso de un 3.5 llegamos a 1 amperes, que no es un valor muy pequeño. Por ello se dice que es una respuesta sobreamortiguada porque la velocidad con que cae a cero esta respuesta es mucho más lenta que la respuesta críticamente amortiguada y que la respuesta sobreamortiguada o bajo amortiguada, perdón, o subamortiguada. Realizando entonces la gráfica, tenemos que nuestra corriente siempre va a ir en el eje Y, la variable que vamos a graficar, en el eje X, el tiempo que va a ser en milisegundos. Colocamos los puntos que se obtuvieron para una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3, 4 y 5. Y entonces podemos realizar la gráfica, que es de esta forma, y se puede ver cómo está muy separada de cero, no como las demás respuestas, que a 5 constantes de tiempo se acercan mucho más a cero. Nos faltaría todavía resolver un ejercicio, analizar cuando se tienen raíces complejas y conjugadas, que es un caso particular de raíces reales y diferentes.